rigurosidad lo que está pasando en Bolivia, así que hay muchos hechos nuevos desde la última vez que hablamos, hace 10 días, apenas terminaron las elecciones en Bolivia, así que es el gran gusto de saludar al ex embajador de la República Argentina en el estado de Bolivia, Ariel Basteilo. Hola Ariel, te saluda Jorge Chamorro, como siempre un gusto, gracias por atenderme. Sí, un gusto para mí, Jorge. Buenos días. Bueno, Ariel, ¿cómo estás observando? Primero, una sola duda. ¿Lo del helicóptero te parece un mero accidente o hay alguna sospecha? No, yo no creo en las brujas, pero que las hay, ¿no? Dice un dicho muy conocido. Es raro que la falla del helicóptero haya sido en el rotor de cola. Normalmente no es normal que eso pueda suceder, que se rompa de la manera que se rompió, que se despedazó prácticamente ese rotor de cola. El otro tema que hay que tener en cuenta, en la historia de Bolivia, si uno va a la historia de Bolivia, hubo varios accidentes donde perdieron la vida encumbrados dirigentes políticos en accidentes de aviones, varios casos, y Pazamora es uno de ellos que, si bien no falleció, quedó todo quemado a partir de un accidente que se supo a posterior que había sido intencionado, ¿no? Y esto que pasó ayer con Evo, yo esperaría que la comisión técnica que va a chequear y va a hacer la investigación sobre lo que sucedió con el helicóptero se expida, pero me llena de dudas y mucho más en el momento tan complicado que se está viviendo, donde no te extrañe que fuerzas externas e internas contrarias a Evo tengan o crean que la mejor solución es que Evo no esté más y para eso hayan hecho un acto casi terrorista si fuese comprobado que no fue casual. Ahora, Ariel, perdóname la ingenuidad, ¿no? Pero si hay gente capaz de matar a un presidente que cambió la historia de Bolivia, hay intereses ahí muy peligrosos, ¿eh? Y sí, hay varios tipos de intereses, no solo el político, lo que representa Evo para la región y lo que hizo Evo con respecto a sacar a Bolivia de un nivel de dependencia que históricamente tenía, sino que también tomó medidas muy fuertes para cualquier estado, como fue expulsar a la CIA, a la DEA, a la USAID, son todos organismos norteamericanos, que yo me cuidaría de que esos organismos tengan alguna deuda pendiente contigo, digamos, ¿no? Si está la CIA de por medio o si la DEA fue expulsada de Bolivia como lo hizo Evo, en algún momento se van a querer cobrar ese costo. Yo vuelvo a repetir, son conjeturas que estamos haciendo, pero que hay muchos elementos como para tener en cuenta, hay que tenerlos en cuenta. Bolivia o Evo Morales aparte es alguien que se maneja y se mueve con bastante soltura, con bastante libertad, prácticamente sin tener guardaespaldas, sin tener seguridad alrededor, caminando entre la gente. Muchas veces uno dice, bueno, si quieren atentar contra Evo no tienen por qué tocar claro. un helicóptero, ¿no? Pero sí, obviamente que esto hubiese parecido un accidente. Claro, tal cual, bien planteado. Ariel, ¿Camacho es un impresentable, no representa a nadie o es un ariete que otro de los arietes que están usando para forzar una segunda vuelta o lo que sea? Sí, yo le doy más esa figura de ariete o de nueva referencia que apareció y se extendió, se creció en estos últimos 15 días, a partir de que yo creo que el poder, ese poder que estamos hablando oculto, se dio cuenta que Carlos Mesa, quien fue el segundo candidato más votado, el que se opuso a que haya por parte de la OEA una inspección al proceso electoral, el que reclama que Evo renuncie, también en los últimos días ha caído mucho en sus niveles de popularidad y de credibilidad, y entonces inventaron esta nueva figura que surge de
una organización, una estructura que son los comités cívicos. Los comités cívicos eran estructuras que tuvieron algún sentido antes de la Constitución que Bolivia promulgó en el año 2007. Antes los gobernadores eran electos por el presidente, no eran gobernadores, eran delegados presidenciales en las provincias. Y esto fue hasta el 2007, ¿no? 2008 creo que fue la primera elección de gobernadores. Y la única estructura, entre comillas, democrática que existía en las provincias eran los comités cívicos que se elegían a través de asambleas, tampoco con una elección voto secreto, a través de asambleas, pero era el único organismo que tenía cierta validez popular, democrática, y era un organismo consultor del gobernador. En aquel momento tenía algún sentido. Después de la Constitución, donde el gobernador se elige por votos, se eligen concejales en cada ciudad, se eligen lo que es diputados provinciales, en verdad el comité cívico pasó a ser una figura casi decorativa, que nuclea a los sectores más pudientes, al empresariado, entre comillas, las fuerzas vivas de cada una de las ciudades, que en verdad muchas veces tienen intereses que no son los de la mayoría, y por ende actúan de la manera que actúan. Los comités cívicos tuvieron mucha repercusión, mucha actividad en lo que fue el conflicto de la Media Luna, también en el año 2008, 2009. Y este Camacho proviene de ahí. Es un cruceño, creo que es cochabambino encima, instalado posteriormente en Santa Cruz. Hay entre La Paz, entre las tierras altas y las tierras bajas, existe históricamente, qué sé yo, no quiero meter o decir algo incorrecto, pero entre los provincianos y los porteños existe así una puja entre santacruceños y paceños, y de eso obviamente se están aprovechando, y yo creo que no tiene mucha repercusión este hombre. Ayer hizo un discurso que, por lo que estuve leyendo en las redes, está siendo repudiado por todos los sectores de la sociedad. Se lo toma medio en chiste. Aparentemente fue un discurso muy particular donde le dio plazo a Evo Morales hasta ayer a las 19 horas, creo, para que renuncie, ¿no? Una cosa así. Sí, bueno, y hoy está llegando, teóricamente hoy a la mañana. Ayer quedó en ese discurso que hizo, que viajaba a La Paz a entregarle en mano a Evo Morales la renuncia que tiene que firmar Evo. Un payaso. Y obviamente que lo están esperando en La Paz, y digamos está generando todo un nivel de movilización para no permitir que salga del aeropuerto, para repudiarlo, así que son momentos complicados. Esto también hay que reconocer, es relativamente habitual en Bolivia el tema de los bloqueos, el tema de bloqueo por largo tiempo, digamos, ¿no? Claro. Un conflicto siempre tarda no menos de 15, 20 días en solucionarse, así que todavía estamos dentro de los parámetros normales de lo que sucede normalmente en Bolivia. Ahora, Ariel, dijiste algo que me interesó mucho, y para profundizar, dijiste: Carlos Mesa perdió mucho consenso, quedó muy mal posicionado en esta crisis. Quiere decir que mucha gente que incluso pudo haber votado a Mesa se dio cuenta de esta maniobra de no reconocer, porque la pregunta que te hago, que vos has sido tan riguroso la otra vez que nos explicaste todo, ¿hay alguna denuncia ante la justicia concreta, algún vedor internacional que haya comprobado el fraude, o todo es piripipí? No, todo es obviamente oposición por oposición en sí. No hay ningún elemento que no diga que Evo ganó por los 10.6, que hasta o 10,7, que hasta el momento dio el recuento definitivo. Y lo de Mesa, yo creo que lo están corriendo por derecha. La aparición de Camacho es correrlo por derecha, no es que la gente se dio cuenta que no está en condiciones de poder gobernar un país, sino que lo
digamos, Mesa viajó a Santa Cruz esta semana para tratar de tener una reunión y unir fuerzas con este hombre, con Macho Camacho, y Macho Camacho medio que lo rechazó y le planteó que él era responsable en parte de la situación que se está viviendo. Entonces hoy el discurso de este grupo que nuclea o se rodea atrás de Macho Camacho, es ni Mesa ni Evo, y eso ha aprendido mucho aparentemente por lo que cuentan y me cuentan amigos bolivianos. Sí, uno lo subestima a estos payasos, viste, como Camacho, pero después aparecen los Bolsonaro, los Ben Johnson, claro. Hay que tener los Donald Trump, viste, hay que tener cuidado porque parece mentira, pero van prendiendo, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta porque aparte no es algo que pasó con Bolsonaro y después no se volvió a repetir esa experiencia. En Bolivia hubo el tercer candidato que sacó 10, 12%, 11% de votos, es un Bolsonaro al estilo boliviano, es un tercer elemento que está ahí dando vuelta. Lo de Uruguay, en Uruguay la tercera fuerza fue la de este militar, claro, que también tiene posturas tal cual, muy militaristas, y lo mismo pasó en Ecuador. O sea que hay que considerar y tener en cuenta que son propuestas que lamentablemente prenden en algunos sectores de la sociedad, que algunos sectores de la sociedad son flexibles a permitir la llegada de tipos de estas características. La última, Ariel, y agradeciéndote como siempre, ¿qué crees que va a pasar? ¿Evo Morales ya está consolidado? ¿Esto se termina? ¿Se abortó todo este supuesto, como, bueno, por lo menos lo denuncia desde el Evo Moralismo, golpe de Estado, o la cosa no está tan fácil? No, yo creo que no, la situación no está todavía finalizada y acomodada, pero está tendiendo a. Primero porque Evo, que no se suele decir en los medios de Argentina, ha logrado el apoyo y el respaldo de la Unión Europea, de los propios Estados Unidos a través de la OEA y a través de del propio Departamento de Estado con su oficina para América Latina, como que está avalando que se haga la inspección o la auditoría electoral, claro, para tomar una determinación, con lo cual eso está encaminado a un proceso de negociación. Y después lo que te dije hace un ratito, normalmente todos los conflictos en Bolivia, por lo menos la experiencia que tengo, suelen llevar varios días para que se encuentre la solución. La experiencia también indica que uno que lo ve de afuera parece que todo va a explotar, que se va a armar un gran nivel de conflictividad y de un día para otro la cosa se encamina y se tranquiliza. Yo creo que todavía esto empezó hace poco más de 10 días y creo que un poco más, ¿no? 10 días, 12 días, 14 días, y creo que todavía estamos en el periodo de idas y vueltas, que no deja de ser conflictivo. No creo que haya inconvenientes ni con las fuerzas militares que están encolumnadas detrás de Evo, ni con las policiales, con lo cual a la gente que le reclama la salida de Evo es un sector parcializado. Evo todavía, por esta cuestión de acuerdos que hizo para que se lleve adelante la auditoría electoral, no sacó la gente a la calle. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Es como que entregó o dejó o permitió que estos sectores opositores se movilicen, salgan a la calle. Todavía no salieron fuertemente los sectores indígenas, campesinos, la Colcacam, que es el organismo que nuclea a la mayoría de ellos. Todavía no salieron a la calle, todavía no se movilizaron, todavía no se pararon claramente ganando las calles. El día que eso lo hagan también va a cambiar el panorama interno, me parece. Bien. Un solo favor más te pido, Ariel, en 30 segundos nomás. Si para el que nos está escuchando no tiene idea qué hizo Evo Morales, 2 datos socioeconómicos que cambiaron la historia de Bolivia, ¿podrías reflejar qué hizo Evo Morales?
Sí, a ver, primero hay que saber que Bolivia prácticamente era un país que no tenía reservas, que no tenía presupuesto. El presupuesto anual que se armaba todos los años venía o se armaba o se hacía con los fondos que le llegaban desde la USAID, del organismo norteamericano de ayuda a países en desarrollo, de la Unión Europea. Cuando llega Evo, al margen de nacionalizar los hidrocarburos, esto le permitió y cambiar la ecuación de 80 para las empresas, 20 para el Estado, cambió la ecuación a que quedara el 80 en el Estado y el 20 para las empresas. Eso hizo que por primera vez tuviera recursos, millones de dólares. Hoy se calcula que Bolivia tiene reservas por arriba de los 20.000, 18.000 millones de dólares. Esto obviamente se vio posteriormente invertidos en infraestructura que Bolivia no tenía, y después en lo macroeconómico logró que durante los últimos 12 años el dólar mantuviera estable a 6 pesos 90 bolivianos, que no haya prácticamente desocupación, la desocupación es muy baja, de 3-4%, que la inflación sea también de 2-3% anual, que el crecimiento del valor del salario haya sido exponencial cada año y que hoy llegue más o menos desde que llegó Evo hasta ahora, el salario tuvo un nivel de recuperación de compra de casi el 70%, de ser el salario más bajo de América Latina, hoy está en el tercer, cuarto lugar de América Latina, y bueno, elementos o al margen de 1.500 escuelas, de hospitales, toda esta infraestructura que yo comenté, es monumental lo que se ha hecho con respecto a lo que había, digamos, ¿no? No había casi hospitales en las ciudades grandes, hoy cada ciudad grande tiene un hospital modelo muy grande, de 3 niveles, 1.500 escuelas, 1.500 campos de deporte, ayuda social a los sectores más desprotegidos, con bonos parecido a la asignación universal, pero direccionado a determinados núcleos específicos, a los estudiantes, a las mujeres embarazadas, a los niños en edad preescolar, a los viejos, a los ancianos. Así que ha logrado un nivel de desarrollo y de distribución de la riqueza que nunca antes había existido en Bolivia. Impresionante los datos, impresionante. No puedo creer, el presupuesto antes de Evo Morales se decidía en Estados Unidos. Sí, era increíble porque eso también mostraba el nivel de dependencia. Bueno, el último presidente de Bolivia hablaba inglés, no hablaba castellano, ¿no? Goni Lozada, se había criado en Estados Unidos y tenía un acento muy patinado, muy americano al hablar español. Qué bárbaro, Dios mío, impresionante. Y aprovecho porque la verdad que tenés una claridad, esa polémica de que es cierto que, porque otra de las cosas que he discutido estos días con parientes y amigos, pero ese Evo Morales que le cobra a los argentinos, ¿es cierto que los argentinos tienen que pagar cuando van a una entidad pública de salud en Bolivia? Sí, los argentinos y los bolivianos también, por lo menos hasta hace 6 meses que instalaron el servicio de salud gratuito. Si no, históricamente el servicio de salud, por esto que te decía, y quizás sí, es cierto que es una de las deudas que tenía el gobierno de Evo con respecto a su gente, el tema de instalar un plan de salud que fuera universal. Históricamente nunca había existido, y sí, es cierto que demoró, esto lo instalaron hace menos de un año, tardó 10, 12 años en poder lograrlo, pero hoy esa situación ya para lo que son atenciones primarias no tienen costo. Si no, sí, históricamente pagaba un argentino como pagaba también un boliviano, como también a veces la nafta, el combustible, es subsidiado para los habitantes, a los habitantes bolivianos. Entonces se carga nafta a un precio especial, a un precio subsidiado con patente boliviana. Cuando uno aparece con una patente argentina te cobran bastante más el litro de combustible, pero son medidas que incluso a mí no me parecen que quizás tendríamos que imitarla, ¿no? Para evitar claro, la frontera, por ejemplo, innecesarios. Claro. Ariel, siempre un lujo, gracias por habernos atendido.
No, gracias a ustedes. Hasta luego. El ex embajador de la República Argentina en el estado de Bolivia, durante la etapa del gobierno anterior, Ariel Basteiro, con una claridad meridiana para saber lo que pasa en Bolivia.